No se preocupen que esto es fácil, corto, conciso. No es como dicen, difícil, nada que ver. Y van a ver que esto es fácil porque lo han visto en embriología, ya lo han visto. De hecho, hasta por lógica, ni siquiera se necesita mucha ciencia para hacer esto. Y los que van a ser cirujanos van a estar chochos porque esto es fácil de entender. No me van a hacer gritar mucho porque estoy recuperando, estoy en mi fase prolongada, sin antibióticos, pura agüita. Atresia esófago. A veces uno dice, ¿cuántas patas tiene un elefante? Porque una patología puede parecer otra. Y cuando uno no piensa que es otra, resulta que es la primera que pensó. Entonces, para que vean que uno puede fácilmente confundirse y pensar que se trata de otra cosa, para eso tenemos que saber todo. Si no lo sabemos, nos vamos a confundir. Embriología, ya lo saben, eso es fácil, ya lo han dado examen en primer año, han aprobado. Entonces, ustedes recordarán que el divertículo respiratorio emerge de la parte anterior de lo que en el futuro va a ser el esófago y luego se va dividiendo en dos, la parte derecha en tres, la parte izquierda en dos, y luego a su vez cada uno se va dicotomizando. Y esto va a formar un tabique que va a separar el esófago de la tráquea. Pero a veces este tabique, cuando se forma, no se forma de manera completa. Y hay una parte que presenta comunicación entre el esófago y la tráquea. Y es ahí donde ocurre esa comunicación, por una falta de diferenciación, es que se produce la comunicación, las fístulas. El intestino anterior, todo el saco vitelino, toda la parte del abdomen se va introduciendo lentamente dentro del abdomen y entonces es ahí donde le sacamos una ecografía morfológica bien minuciosa y vemos cortes del cerebro, vemos que hayan los dos hemisferios, los dos ventrículos laterales, el tronco encefálico, más abajo hacemos cortes, encontramos acá en la parte del tórax 4 cámaras, 4 cavidades en el corazón y pulmón derecho, pulmón izquierdo, y vamos yendo más abajo y ahí encontramos todo lo que es la parte del estómago, riñón derecho, riñón izquierdo. Todo eso lo tenemos que ver en una ecografía bien hecha, morfológica, para evitar que se nos pasen cosas por delante. Entonces una sospecha la podemos tener desde el punto de vista prenatal, porque en la ecografía ya se puede detectar esta patología. Es más, todas las atresias de esófago deberían diagnosticarse antes del nacimiento, para que de esa manera la mamá pueda dar lugar al nacimiento del bebé en un lugar de tercer nivel donde tenga todo preparado para poder recibir en buenas condiciones, por lo menos en las mejores condiciones. Eso antes del nacimiento. En el postnatal, es decir, en el después del nacimiento, ya vamos a ver más adelante que es mucho más fácil hacer el diagnóstico, es más evidente, pero es tan simple hacer ese diagnóstico que no lo hacen. O sea, es tan obvio que pasa desapercibido. Entonces lo ideal es realizar el diagnóstico antes del nacimiento, que se lo puede hacer, no con esa ecografía del Plan 3000, del barrio, ahí el barrio lejísimo, donde solamente ven la cabeza del feto, donde está implantada la placenta y nada más. Tiene que ser morfológica, mejor si es tridimensional, para poder ver de esa manera cómo lo hacemos. Porque esta es una malformación, la atresia de esófago, bastante, digamos, relativamente común. Bueno,
relativamente, porque uno cada 2.500 a 4.500 recién nacidos vivos. O sea, si ustedes atienden 2.500 niños, probablemente uno va a tener este problema. Parecería que es rarísimo, ¿no? Pero no es raro. Si ustedes están atendiendo pacientes, puede ser que les toque, y ese paciente que les toque a ustedes va a ser el 100%. Acompañando a esto se encuentran anomalías cromosómicas, 6 a 10% de los casos. ¿Quiénes son los que más frecuentemente tienen este problema? Trisomías. Trisomía 21 y trisomía 18. Recuerden la trisomía 18, llamada también síndrome de... ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama? Síndrome de Edwards, trisomía 18. Entonces, ¿cómo es la clínica? Una vez que el paciente nace, si no tenemos el diagnóstico prenatal, como suele ocurrir, esa ecografía hecha lejos y que no le informan nada, lo único que le informan es la edad gestacional y nada más, y si es hombre o mujer nada más. ¿Cuál es la clínica? El paciente cuando nace bien, le hacemos las 3 preguntas de rigor, todo bien, pasamos junto con la madre, que tome el pecho, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero de pronto la madre nos llama, después de un par de horas de que nació, nos llama y dice: doctor, no sé qué le pasa a mi bebé, mire, le sale mucha saliva, ¿no? Cialorrea, le cae saliva por un lado. ¿Por qué? Porque al estar con atresia de esófago, no puede tragar, no hay comunicación entre la boca y el estómago. Entonces, al tragar saliva, obviamente no pasa al estómago y cae por un lado. Entonces, cialorrea, abundante cantidad de saliva. Yo le decía que es muy fácil de diagnosticar, porque en el momento del nacimiento uno le hace el primer examen físico, y ese examen físico tiene que incluir también el pasaje de la sonda nasogástrica a través de la boca hasta el estómago. Por eso es que, bueno, no lo hacemos rutinariamente, pero debería hacerse. Cuando uno recibe un paciente, le pone un termómetro en el ano, pero no para tomar la temperatura, sino para ver que esté perforado, que tenga perforación anal, porque puede ser que nazca con un problema de perforación anal. Y le pasa una sonda por arriba, rápidamente le pasa la sonda y después la saca. ¿Para qué hace esa maniobra? Para hacer este diagnóstico. Porque si hay una atresia de esófago, el médico mete la sonda y la sonda no va a progresar, se va a detener ahí, se va a enrollar ahí adentro y no va a pasar hasta el estómago. Entonces ahí hacemos diagnóstico. En nuestro primer examen físico, cuando el paciente nace, es en ese momento donde ya tienen que hacer diagnóstico. Imposibilidad de pasaje de la sonda. Cuando hay una fístula, que vamos a ver después que algunas se acompañan de fístula, cuando hay fístula se acompaña también de auscultación, de pasaje de aire que ingresa. Entonces a veces uno lo bolsea y se llena el abdomen de aire. Entonces ahí lo deducimos que se trata de una fístula. Cuando hay una aspiración masiva, también el paciente se encuentra, digamos, acostado en su cama, dependiendo del tipo de fístula, la madre le da el pecho, la leche pasa al estómago y de pronto hay una comunicación entre la tráquea y el esófago, y esa comunicación es amplia. Entonces, al pasar la leche o al regurgitarse, vuelve nuevamente y pasa hacia la vía aérea, pasa hacia la tráquea y el paciente hace una neumonía aspirativa. Ese es un problema, se aspira al paciente. Recuerden que el 50% de estas atresias tienen malformaciones asociadas. No se olviden de lo que yo siempre digo, el Bacter. ¿Se acuerdan del Bacter? Es un conjunto de malformaciones que están asociadas con esta enfermedad. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Este es un acrónimo de varias patologías. Anomalías asociadas, anomalías vertebrales, anales,
cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y LIMS de extremidades, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una malformación, uno piensa en un Bacter. Ah, puede ser Bacter. Entonces, ustedes tienen que investigar si no tienen malformaciones a nivel de la columna vertebral, malformaciones anales, a nivel cardíaco, ¿no? Traqueal, esofágico, en riñones o en las extremidades. ¿Qué hay en las extremidades? Puede haber agenesia de radio, puede haber sindactilia, puede haber polidactilia, ya que tienen dedos supernumerarios, o pueden tener también incurvatura patológica o malformaciones en los miembros inferiores. Todo eso involucra la L del LIMS, de la parte en inglés, ¿no? Luego están los hallazgos radiológicos, que los vamos a ver en un minuto más. En la atresia del esófago hay una falta de continuidad de la luz esofágica. Y cuando el paciente tiene una atresia de tipo 1 o tipo 2, van a ver ustedes que no hay esa continuidad y el paciente, o la paciente, mejor dicho, presenta polidramnios. ¿Cuándo llamamos polidramnios? Cuando hay más de 2000 mililitros de líquido amniótico que está rodeando el feto. Entonces, ecográficamente, podemos cuantificar el líquido amniótico. Y si hay más de 2000 ml, probablemente el paciente tenga algún problema a nivel del esófago, o puede ser que tenga una espina bífida, puede ser que el paciente tenga una agenesia renal bilateral. Cuando hay agenesia renal bilateral también hay polidramnios. Y esto es incompatible con la vida, porque lo único que lo salvaría al paciente es un trasplante renal bilateral. Pero hacer trasplante renal bilateral en un niño recién nacido es prácticamente imposible. Entonces no se puede hacer. Con esta clasificación, que es la clasificación del LAT, ustedes fácilmente van a poder determinar cuál es la conducta quirúrgica del paciente, porque la conducta acá es cirugía, no hay otra. Miren, la tipo 1 es una atresia del esófago pura, que no tiene fístula, que es esta. Tiene un cabo proximal, este es el esófago, ya. Normalmente debería haber el esófago, continuar por acá y llegar al estómago. Esta es la tráquea, ¿no? Y viene acá hacia los pulmones. La tipo 1 tiene una atresia de esófago pura, sin fístula, o sea, termina en un fondo de saco del cabo proximal, en un fondo de saco, y el cabo distal termina también en un fondo de saco. O sea, no hay comunicación de ninguna de las dos puntas con nada. Fondo de saco. Es más o menos un 6%. La tipo 2. En la tipo 2, la atresia de esófago tiene una fístula tráqueo-esofágica distal. Miren ustedes acá, por ejemplo, esta es la tráquea y este es el esófago. Y resulta de que acá no tiene digamos, continuidad, pero tiene una fístula proximal. El saco proximal tiene una fístula que comunica con la tráquea. Entonces, si el niño consume alimentación, toma su leche, ¿dónde va la leche? Viene acá, queda en este fondo de saco ciego y pasa la leche a través de la fístula, pasa a la tráquea. Y en la tráquea el paciente va a presentar una irritación química y va a producirse primero una tos y a la larga va a llegar a producir una neumonía de tipo químico, ¿no? Entonces la tipo 2. La tipo 3 es una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, ¿ya? La segunda era proximal, la tercera es distal, la fístula es distal. Fondo de saco ciego, acá no hay fondo de saco ciego, pero hay comunicación con la tráquea, con la fístula.
Entonces hay una fístula de tipo distal. Esta es la más frecuente de los tipos de fístula que encontramos. Más o menos se presenta en el 85% de los casos. Cuando ustedes vean un diagnóstico de atresia de esófago, primero piensen que se trata de una tipo 3, que es la más frecuente. Luego viene la tipo 4, que tiene fístula proximal y fístula distal. O sea, fondo de saco ciego con fístula. Y lo mismo al otro lado, con fístula hacia la tráquea. O sea, tiene comunicación. Y esta es la que esta le va a dar aire en el estómago. Porque ¿por dónde va a entrar el aire? Por acá, por la tráquea. En cambio, en esta no va a entrar aire por ninguna de las dos. Y en la tipo 5 es la fístula en H. En H porque está el esófago, está la tráquea y acá hay una comunicación, que es una comunicación bien marcada. A veces demasiado amplia. Pero igual, sea pequeña o amplia, si hay una comunicación, igual le va a dar signos sintomatológicos. Y la tipo 6 es una estenosis. Es una estenosis aislada. Es la menos frecuente. Entonces la más frecuente es la tipo 3 y la menos frecuente es la tipo 6. Y esta clasificación es importante saberla. Esta se llama la clasificación del LACS. Y esta clasificación es la que se utiliza en todas partes del mundo, y en todas partes del mundo determina la conducta quirúrgica. Entonces la radiografía, ¿cómo vemos? Veamos acá, fondo de saco ciego, y tenemos aire en el estómago. ¿Cuál corresponde? La tipo 3, ¿no? Tipo Z se llama. C, tipo 3 o tipo C. Es la que tiene atresia de esófago con fístula traqueoesofágica distal en el 85% de los casos. Ya es la más frecuente. En Francia, en la estación de trenes, dice un tren puede ocultar otro tren. ¿Por qué? Porque cuando está pasando un tren, termina de pasar, la persona dice, termina de pasar el tren, pasa, cruza, pero puede venir otro en sentido contrario. Entonces un tren puede ocultar otro tren. Por eso yo les mando a esto, porque esta patología no es aislada. Se puede asociar con otro problema y se puede asociar con otro síndrome. Debido a eso, si ustedes tienen en cuenta eso, no solamente van a diagnosticar la atresia de esófago, sino que también tienen que pensar que pueden haber otras patologías asociadas. Es así como yo le digo, si ustedes tienen un paciente con una sífilis, por ejemplo, no van a ir solo a tratar la sífilis ingenuamente. Tienen que pensar que puede estar ocultando otra enfermedad más. Si tiene sífilis, ¿por qué no puede tener un SIDA? ¿No? Y si tiene SIDA, también, ¿por qué no puede tener también una tuberculosis? O sea, hay que pensar, no solamente quedarse como caballo cochero en un solo diagnóstico. Hay que poner otros diagnósticos diferenciales. Siempre, cuando tengan una historia clínica, pongan por lo menos 3 o 4 posibilidades diagnósticas, tanto en niños como en adultos. Eso siempre. No se queden, es este diagnóstico y ya está. Y le ponen el diagnóstico sin pensar en nada más. Porque un paciente habitualmente no viene con un solo diagnóstico. Viene otro. Y otro que puede estar o no relacionado. Por ejemplo, puede tener un paciente una úlcera gástrica, pero si ustedes no han revisado bien, puede ser que tenga una, qué sé yo, una onicomicosis, puede ser que tenga una hernia inguinal, puede ser que tenga ganglio, que hay que investigar qué es lo que pasa, o por ahí de repente tiene algún otro problema más. Entonces, un paciente no siempre tiene un solo diagnóstico. No se vayan a eso. Eso es, digamos, para los médicos que están comenzando un solo diagnóstico, pero siempre uno tiene que pensar en varios diagnósticos. Y en los niños, la mayoría tienen también, qué sé yo, caries dentales, tienen parasitosis y todo eso. Por eso le digo, un tren puede ocultar otro tren. Cuidado. Hay otras malformaciones asociadas, otras malformaciones congénitas mayores,
Las cardíacas, en el 35% de los pacientes que tienen atresia de esófago también tienen problemas cardíacos, por eso hay que investigar defecto central ventricular, tetralogía de Fallot, genitourinarias, 24%, entre esas tenemos fístula o reflujo vésico-ureteral, puede haber también una estenosis de uretra, puede haber también una malformación congénita vulvo-vaginal, pueden haber varias, o pueden haber problemas anales también, fístula anal, atresia o falta de perforación del ano. Las gastrointestinales, 24%, duplicación intestinal, que es bastante frecuente la duplicación intestinal. Malformaciones esqueléticas, bueno, del músculo esquelético también, del sistema nervioso central, por eso hay que hacerle también ecografía cerebral. No es solamente, tiene atresia de esófago, lo opero, la atresia, fístula, solucionado, pero de pronto viene al mes con la cabeza así grande porque tiene una hidrocefalia. El paciente no fue investigado. También hay que pensar que el paciente pueda tener problemas del sistema nervioso central, en un 10%. Asociación PAN, vertebrales, anales, cardíacas y todo. En el cuadro clínico, la atresia de esófago debe sospecharse durante la atención del recién nacido en la sala de partos. Siempre les digo, atendemos al paciente y cuando lo estamos secando y todo, le hacemos el primer examen físico, no solamente para determinar el Apgar, le hacemos el examen físico para determinar también que tenga normalidad estructural de las estructuras visibles del paciente, que tenga los dos ojos en su lugar, que no tenga labio leporino, que no tenga otra cosa, y que tenga ano permeable y que tenga permeabilidad del esófago. Meterle una sondita no cuesta nada, está llorando el paciente, agarra una sonda, entra, está bien, entró la sonda, chao, ya está. Se tarda 3 segundos en hacer eso, no es nada difícil. Datos clínicos diversos. Paciente tiene salivación excesiva, tiene tos, cianosis, a veces la madre lo llama porque mi bebé cuando toma el pecho empieza a toser. Y ustedes lo ven y se pone cianótico y está tosiendo y tosiendo y tosiendo y no pasa nada. Después le pasa la tos, le vuelve a dar el pecho y otra vez empieza a toser. Entonces pensamos, ese paciente puede tener una fístula que si no la pensamos, no la diagnosticamos. Y el paciente presenta cianosis, dificultad respiratoria y puede hacer una neumonía química. La fístula en H se manifiesta en el periodo de lactante por los episodios de tos. La que hemos visto, la en H, ¿se acuerdan? La que comunica, pasa perfectamente la leche, pero cuando es pequeña a veces puede pasar intermitentemente. No siempre cuando toma pasa y se pone con todo. O sea, a veces puede pasar tranquilo, normal, pero luego hay algún momento de episodio que hace cosas. También pensar, depende del tipo de atresia de esófago, porque si es esta, por ejemplo, si es la H, pasa la alimentación sin ningún problema, pero intermitentemente hace reflujo, hace una regurgitación y el paciente llega acá y se produce la cianosis y la tos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo ideal es hacer el diagnóstico antes del nacimiento, en el periodo prenatal. Siempre hay que hacer ecografías estructurales. Mientras más pronto las ecografías, mejor. La primera ecografía puede hacerse entre las 4 o 5 semanas de edad gestacional para detectar el latido fetal, para ver si realmente y dónde está y cuántos son y todo eso. 5, 6 semanas, 7, 8, a las 8 semanas ya se puede ver mejor. Y luego, cuando se hace un ultrasonido bien hecho después de la semana 18, ya pueden ustedes detectar si hay, con ecografía, con ultrasonido, se puede detectar si hay o no hay una atresia de esófago.
Y lo más importante es la presencia del polihidramio, que es lo que nos guía. Cuando el obstetra, el médico ecografista detecta el polihidramio, ya está obligado en que tiene que pensar de que ese feto viene con problemas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Uno de ellos, atresia de esófago. Uno de ellos. Es importante porque una vez que el niño nace, debería nacer en un lugar que sea apropiado para esto. El tratamiento, el paciente se puede quedar en NPO y se deja tranquilamente, no hay una urgencia para ir todos corriendo para que vayan a quirófano a entrar así, nada que ver. Se puede esperar a que el niño se compense. Si tiene dificultad respiratoria, se puede hacer el tratamiento y esperar a que el niño esté mejor y luego ya programar la cirugía y hacer la cirugía. Se lo coloca en decúbito prono para evitar la broncoaspiración. La cirugía depende del sitio, del tipo de atresia de esófago, si es con fístula, sin fístula, pero generalmente es en el cuarto espacio intercostal del lado derecho. Siempre, después de la cirugía, realizar una esofagograma para ver con un contraste, se le da un trago de contraste para ver si no hay una fístula en la herida quirúrgica, porque la herida quirúrgica puede producirse una dehiscencia de sutura y abrirse un poquito y ahí hay escape de líquido y es un problema. Complicaciones, estenosis esofágica y reflujo grave. Se observa en los prematuros, claro. Digamos, si tienen alguna, la naturaleza es muy sabia. Si el niño viene con un problema, el cuerpo de la mujer se encarga de expulsar el producto. De las mujeres que tienen abortos espontáneos, si uno se pone a analizar todos los fetitos que salen de las mujeres que tienen abortos espontáneos, vamos a encontrar un montón de porcentaje, exactamente no sé cuánto es, pero muchísimo de ellos tienen muchas malformaciones, porque la naturaleza es sabia y detecta algún problema en el producto de la concepción y se encarga de expulsarlo, digamos, para que no siga su curso. Entonces ese es un problema. Y un alto porcentaje de estos niños que tienen algún problema se desencadena el parto prematuro, nacen antes de tiempo. Es un problema, digamos, porque el mismo cuerpo se encarga de sacar. Pero muchos de estos también están dentro del límite de la normalidad y también de estos están en el límite de la viabilidad. Cuando pesan menos de 2,5 kilos, los niños, más o menos, que son un tercio de los casos, pesan menos de 2,5 kilos, se puede hacer una cirugía. Pero ya menos de 1.500, 1.000 gramos ya es un problema. Siempre el diagnóstico postnatal debe realizarse en la sala de partos. Niño nace, medimos rápidamente, estando con guantes, todavía apenas nació el paciente, medimos ala de la nariz, lóbulo de la oreja, apéndice cifoide. Rápidamente medimos esa distancia e introducimos la sonda hasta acá, hasta adentro. Aspiramos un poquito, sacamos líquido gástrico, secreción gástrica, y nos quedamos tranquilos. Ese paciente no tiene atresia de esófago, aunque puede tener la tipo H. Recuerda, no puede, pasa bien la sonda, pero hay una. Entonces, siempre tomar en cuenta ese pequeño detalle. Acá está cómo se pone una sonda. Si uno sabe poner sonda, es igual que los adultos, idéntico. Siempre le digo, tienen que saber colocar una sonda. Si no han puesto nunca ninguna sonda, cómprense
de la farmacia una sonda, le ponen un poquito de vaselina, se van al espejo de su baño y miden y se colocan. Es una experiencia espectacular. Acá uno siente la sonda. No, de verdad, yo tenía un amigo que se iba a beber y apostaba quién bebía más. Iba al baño y se ponía la sonda y se secaba. Ganaba todas las aguas. Siempre corroborar el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las radiografías. Tórax, cuello, anteroposteriores, laterales. Se coloca una sonda radiopaca o se administra un medio de contraste, generalmente un medio de contraste que sea inocuo para el niño. Y miren cómo la sonda se introduce pero se dobla ahí adentro, porque no hay pasaje de la boca con el estómago. Pero hay aire acá, probablemente sea un tipo 3. Lo mismo acá. Acá le dieron un trago de bario y al tragar el bario el paciente llega hasta acá y se detiene el medio de contraste. Y uno puede ver de que el paciente no tiene continuidad, digamos, y no pasa hasta el estómago. Y luego acá una dilatación antes de la 13. Entonces, esa es una forma de hacer diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico y se tienen que hacer todos los exámenes de laboratorio pre-quirúrgicos. Todo lo que ustedes saben, si un cirujano tiene que tener normal antes de entrar a una cirugía. ¿Qué le pide? Hemoglobina, hematocrito, coagulograma. ¿Qué más le pide? Vamos, los que van a hacer cirugía. Urea, creatinina, ¿qué más? Coagulograma. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiempo de protección. Ya, ¿qué más? Vamos, los que van a hacer cirugía, ¿qué más les pide un cirujano? Ya, evaluación cardiológica. Vamos, algo más importante. Se están olvidando algo importante. ¿Qué les pide? El cirujano, ¿qué les pide? Ya dijeron, hemograma, coagulograma, hemograma, glucemia. ¿Qué más? ¿La glucemia? ¿No dijeron? ¿Qué más? ¿Ah? No, laboratorio. Vamos. Grupo y factor RH, pues. O sea, la clave, ¿no? lo más elemental. Siempre hacer todos los exámenes que se necesitan. Tratamiento, ¿qué hacemos? Entonces ya tenemos al paciente que nació, le metimos la sonda, no pasa la sonda, lo llevamos al cirujano, el cirujano le dice hágale radiografía, la radiografía muestra de que hay una obstrucción, la sonda está doblada, vemos que, y dice, bueno, ya vamos a entrar al quirófano. Déjelo en el NPO, pesa 2 kilos el paciente, déjelo en el NPO y lo vamos a operar mañana. Entonces ustedes le piden todos los análisis, le piden todos los exámenes complementarios, radiografía, todo lo que ustedes quieran, y ustedes lo tienen que dejar en NPO. Si pesa 2 kilos el paciente, ¿a cuánto le van a dar de líquidos? 2 kilos. Vamos. Cada 24 horas. Ya deberían saber eso, ya dieron examen, y aprobaron, ¿no? Lo que aprobaron. ¿Cuánto le van a dar de líquido a un paciente de 2 kilos recién nacido? Y el cirujano le dice, mañana lo operamos de eso en ese 200 ml. 200 ml de 24 horas para 3 gotas por minuto. Más o menos. ¿De qué solución? Solución salida. Ya lo llevaron, van a hacer. ¿Cómo van a hacer ustedes si
Si van a estar ahí solo en la clínica, con su alfombra, aire acondicionado, su lápiz en la oreja, y el cirujano le va a decir, démelo en el NPO, y usted la indicación. Suero fisiológico, 200 cc. No, suero fisiológico, al día siguiente el paciente lo vas a ver, va a estar convulsionando, porque va a estar con hipernatremia y con hipoglucemia, porque la solución fisiológica no tiene glucosa. Dextrosa, ¿al cuánto? Al 10%. Al 10%. Sin sodio y sin potasio las primeras 48 horas, porque es un recién nacido. Es un recién nacido. Y el primer día recién nacido, tiene que recibir a 60 mililitros por kilo. Si pesa 2 kilos, le van a dar a 70 mililitros por kilo el primer día. Y el segundo día a 80 mililitros por kilo. ¿Se acuerdan de eso? Le voy a tomar examen de nuevo con eso, porque no sé qué, si eso lo explicamos. Eso lo explicamos todo, hasta ejercicio hemos hecho. Doctor, ¿y por qué destroza el 10 y no el? Porque el cerebro del niño tiene que recibir entre 3 y 5 miligramos por kilogramo de peso por minuto de flujo continuo de glucosa. Continuamente tiene que estar el recién nacido recibiendo glucosa, porque la glucosa es el metabolito más importante de la neurona. Si no recibe eso, el paciente entra en un déficit de glucosa y no tiene reservas adecuadas de glucosa como el adulto. El adulto tiene el hígado bien, tiene un montón de glucosa de reserva. Si lo dejan NPO y no le dan nada, no pasa nada. Pero en el recién nacido no puede estar mucho tiempo en ayunas. Después de las 6 horas de no recibir absolutamente nada, el recién nacido, su glucosa empieza a disminuir y le puede hacer una hipoglucemia. Por eso tiene que tener un flujo siempre continuo de glucosa. Dextrosa al 10%, sin sodio y sin potasio, porque el sodio y el potasio el primer día no se toma. Eso está ácido, me han dado examen de eso. Ya, está bien, diga. Manipulación mínima. Cuando uno ¿vieron esas madres locas que cuando el niño nace llega, ay, qué lindo mi niño, tómelo, le dan a la suegra, a la tía, todo el mundo lo alza, lo sacan afuera y todo bien, y el niño se estresa y después en la noche no puede dormir, y la que sufre es la madre porque todo el mundo lo manipula, todo el mundo está de brazo en brazo y lo están estimulando y el niño está estresado. De 9 meses de estar en un lugar completamente limpio, completamente en silencio ahí adentro, resulta de que todo el mundo lo estimula. Por eso en muchas clínicas dicen prohibida la visita. No, nadie lo puede ver. O sea, pero no es por malo, sino porque el mejor lugar donde tiene que estar el niño es con la mamá, al lado de la mamá, tomando el pecho. Ese es el mejor lugar. Y no estar ahí de brazo en brazo sacándose selfies con el niño recién nacido. O sea, es un problema. Y ahí el niño se sobreestimula. Y al sobreestimularse pueden ocurrir varias complicaciones. Se puede enfriar, puede producir dificultad respiratoria por estrés. El niño empieza a presentar problemas respiratorios, aumenta el consumo de oxígeno, estrés por frío, regurgitación del contenido gástrico a través de la fístula. Si tiene una fístula, el niño puede hacer una regurgitación y producirse un pasaje del contenido gástrico hasta la tráquea. Se debe evitar la exposición al frío. Los niños, los recién nacidos, se enfrían fácilmente. Eso ya lo hemos hablado. Siempre tiene que estar la habitación templada, el niño abrigado, en una cuna de calor radiante. Luego mantenerlo en posición semisentada, con la cabeza 30, 45 grados, porque de esa manera se disminuye la posibilidad del reflujo. Colocarle una sonda de doble lumen. La sonda de doble lumen es una sonda en escopeta.
una sonda, son dos sondas en realidad, que se la introduce por arriba, llegan hasta el lugar donde está la atresia, la sonda doble. Por una se va metiendo líquido y por la otra se va aspirando, de tal forma que siempre va a ir aspirándose y aspirándose más de lo que entra. Entonces una sonda se llama Repobble, es una sonda de doble lumen, el doctor Repobble. Obviamente se tiene que dar oxígeno, ese niño requiere oxígeno, tratar de mantener una saturación normal. Si tiene insuficiencia respiratoria, intubarlo, ¿no? Y después ya se lo sacará de la ventilación. Mantener NPO y administrar soluciones intravenosas para asegurar el aporte adecuado de líquidos, de electrolitos, de glucosa. Ingresar o trasladar al paciente a una unidad de terapia intensiva. Realizar todos los análisis de laboratorio. Ya habíamos dicho, ultrasonido renal, cardíaco, transfontanelar, para descartar otras malformaciones asociadas que ya hemos mencionado que pueden tener. Si hay neumonía, indicar doble esquema de antibióticos. Generalmente el primer esquema que nosotros siempre utilizamos en neonatología es ¿cuál? Ya dieron examen de esto. ¿Qué antibiótico utilizamos recién nacido de primera línea? Ampicilina es la medicina. ¿Y si le tomo otra vez el primer parcial? No puede ser. ¿Cómo se van a olvidar de eso? Están con el efecto Google. Bueno, iniciamos alimentación parenteral. Se le coloca un catéter, ya sea subclavio o ya sea un catéter a presión umbilical, pero se le inicia alimentación parenteral. Bloqueadores H2. Podemos utilizar omeprazol en estos pacientes para evitar la acidez gástrica. Endoscopía, ¿para qué nos sirve? No siempre, pero muchos quieren localizar dónde, a qué altura está la fístula, porque la fístula puede estar bien arriba o puede estar bien abajo, y dependiendo de eso, por dónde van a entrar. Ver cómo está el grado de compromiso de la vía aérea, descartar la presencia de más de una fístula, pueden haber dos fístulas, evaluar el grado de traqueomalacia, si es que se contrae fácilmente o no la tráquea, y buscar otras malformaciones. Entonces, esto no es una emergencia quirúrgica, recuerdo repetir, no es para ir corriendo a quirófano. Esto uno puede esperar a que el paciente se compense. Se lo va a llevar a cirugía cuando ya el paciente esté estable. Hay situaciones que requieren, digamos, resolverlo rápidamente. Por ejemplo, los niños que tienen mucha dificultad respiratoria porque es una fístula muy grande y todo se le va al árbol bronquial, hay que repararlo rápido. Entonces puede ir urgentemente a cirugía. Vía cervical, cuando la fístula es accesible y puede, el abordaje puede ser transtorácico. Yo he visto que acá le hacen transtorácico, incluso le hacen en el cuello, por acá arriba hacen una vía de abordaje cuando la fístula es bastante alta y lateral, abren, entran, llegan hasta el lugar, cierran. O sea, parece fácil, no es tan fácil. Hay complicaciones con esta cirugía inmediata. Primero, la licencia de la anastomosis, se corta de un lado, se corta del otro y se cierra. Pero a veces puede ocurrir de que haya dehiscencia de sutura, que es una de las más frecuentes. Y acá se produce neumonía, atelectasia, mediastinitis. Un trastorno grave es la dehiscencia de la sutura. Se presenta 12 a 72 horas y su origen es el desprendimiento de los puntos. ¿Cómo se ve esto? Porque sale bastante aire a través del drenaje pleural. Tratamiento es quirúrgico. Y la otra es la tardía, ¿no? Las complicaciones tardías. Estenosis de la sutura que se va cerrando, se refistuliza, hay cuadros de broncoaspiración a repetición, respiratorio, reflujo gastroesofágico, traqueomalacia, deformidad de la pared del tórax, escoliosis,
hiperreactividad bronquial. Cuando la cirugía no hay muchas complicaciones, el pronóstico es bueno. Por lo menos en mi hospital sobreviven bastante bien. El 90% sobrevive. Hay 10%, los más chiquititos son los que se mueren. O los que tienen aquellos, los muy pequeños, menos de 1500 gramos, o los que tienen malformaciones cardíacas asociadas. Entonces, cuidado, porque una malformación le puede ocultar otra malformación. La estenosis hipertrófica del píloro es otra enfermedad, otra malformación, que muchas veces puede hacernos confundir. Porque el niño parece que está bien, de pronto empieza a vomitar y vomitar y no sabemos qué le pasa, y los vómitos en los niños preocupan mucho a las madres. Entonces miren cómo es. Viene el esófago, el niño consume acá, viene el bolo alimenticio, llega hasta el estómago, del estómago pasa a través del píloro, ¿ya? Y en el píloro, del píloro pasa al duodeno, y en el píloro tiene un músculo circular, el músculo circular del píloro, que cuando este se hipertrofia hace que se cierre el píloro, por eso se llama estenosis hipertrófica del píloro, porque esto se hipertrofia y se cierra. Y el contenido gástrico deja de pasar hacia el duodeno. Y se dilata la cámara gástrica y como no puede pasar, el niño vomita, vomita y vomita. Se manifiesta sobre todo por vómitos. Más o menos tiene una incidencia de 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Varía, y los niños tienen una incidencia 4 veces mayor que las niñas. O sea, de todo punto de vista, los varoncitos se llevan la peor parte. Y miren esto que es bien interesante. Más o menos 0,1 a 0,2% de la población, y es más común en recién nacidos varones que mujeres. Es más frecuente en los prematuros, es más frecuente en los primogénitos, 30-40% de los casos. O sea, el primer hijo varón que presente vómito al poco tiempo de nacimiento ya está, puede ser. Y es menos frecuente en hijos de madre de mayor edad, contrariamente a lo que uno supondría. Los síntomas se pueden iniciar desde los 2 meses de vida, no es que los niños empiezan a vomitar desde el primer día de vida. Si un niño empieza a vomitar desde el primer día de vida, hay que pensar de que pueda tratarse de un reflujo gastroesofágico normal, porque el reflujo es normal en el recién nacido. Pero si empieza a los vómitos y vómitos y vómitos a repetición a partir de los 2 meses de vida, pensar en esta patología. Bueno, pueden ser varias cosas, pero una de las más importantes es mayor frecuencia entre las 3 y las 5 semanas. Edad de presentación tiene que ver con la relación del aumento del volumen de la alimentación y la anomalía del canal. ¿Cuál es el método de diagnóstico más adecuado? La ultrasonografía, la ecografía. Porque si no, se puede repetir las veces que se quiera. El único problema del ultrasonido es que es muy operador dependiente. Porque si el médico es la primera vez en su vida que hace una ecografía, no va a haber nada. Va a haber como un televisor descompuesto. Pero si uno tiene una casuística, digamos, más o menos una cantidad de horas mirando con alguien que le indique, es bastante fácil. La medida límite del grosor del músculo pilórico es más de 3 milímetros del píloro. La longitud es 16, con un alto valor predictivo. Y esto es característico. El esfínter pilórico es una zona de incremento de presión. Claro, cuando hay alimentación, el esfínter pilórico primero está cerrado y luego se relaja, y al relajarse deja pasar el contenido gástrico hacia el duodeno. Pero hay veces que esta motilidad está alterada, ya sea por fenómenos nerviosos o por problemas gastrointestinales o problemas hormonales, y esto puede llevar a la hipertrofia pilórica. Hipótesis son muchas.
debido a inmadurez de los elementos neurales tipo neurológico y alteraciones de la concentración de la gastrina materna y su interacción con la secretina, o que puede tener un gen que puede llegar incluso a heredar el problema. Diagnóstico. El diagnóstico primero siempre es clínico, como todo diagnóstico, primero debería ser clínico. ¿Qué hay en la historia clínica? La madre dice, mi bebé vomita, toma con hambre, tiene mucha hambre, toma con desesperación y después de que un rato que está tomando, de pronto vomita, vómito de tipo explosivo. Por eso les digo siempre, importante determinar si el vómito está precedido de náusea o no, porque si el vómito es explosivo nos puede orientar hacia una patología del sistema nervioso central o hacia un problema de tipo estenosis pirónica. Entonces hay una tríada, acá hay una tríada, que es vómitos explosivos, peristaltismo gástrico visible y oliva pirónica palpable. Eso es una tríada. Entonces la pregunta de examen va a ser, escriba la tríada de la estenosis hipertrófica del píloro, la tríada clínica. Le doy hasta la pregunta y ni así me la contesta. Eso me da rabia. Esa sí o sí le voy a poner. Depende, ¿no? Como se pone. Esto va a confirmar en el 90% de los casos. Hay algunas situaciones que no se necesitan mayores estudios. Cuando el diagnóstico no es claro, se obtienen imágenes. Estudio de elección siempre. Ultrasonografía abdominal. ¿Qué es lo que vemos en la ultrasonografía? Vemos una gran cantidad del estómago lleno de aire y de contenido gástrico. Y acá vemos el canal pilórico, un corte longitudinal, corte transversal. Les vuelvo a repetir, hagan ecografía, no saben lo útil que les va a resultar. Cualquiera que sea la especialidad que ustedes elijan, ya sea gastro, ya sea cardio, cualquier especialidad, el ultrasonido les va a servir mucho. Y es más, ahora es más fidedigna una ecografía que una radiografía, e incluso que una tomografía. Entonces, la ecografía, el ultrasonido es el futuro. Médico no puede ser médico si no sabe ultrasonido. ¿A qué se refiere con patrón pilórico pesado? Ya, en el examen físico, por eso le digo, el examen físico es importante hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Cuando vos tienes peristaltismo gástrico visible, o sea, lo tienes ahí al paciente acostadito, y vos ves que a través de la pared abdominal se mueve así el estómago como queriendo superar una obstrucción, y vos ves que se mueve a través de la pared abdominal. Fíjate que los chiquitos tienen la pared abdominal bastante delgada y se puede ver el peristaltismo gástrico visible. Sí, se puede ver. Entonces ya se mueve. Vómito. Los vómitos son alimenticios, lo ves también ahí. Nunca son biliosos, porque el píloro está, digamos, antes de la desembocadura del colédono. Entonces, no puede ser bilioso. Si es bilioso ya es otra cosa. Entonces, y luego está el tercer elemento de la tríada, que es la oliva pilórica palpable. La oliva pilórica palpable, por lo cual para el paciente que hace una palpación profunda y más o menos a un lado del recto anterior, toca ahí adentro como si fuera una oliva. ¿Conoce la oliva? ¿Alguien conoce la oliva? La aceituna. ¿Cómo no van a conocer la oliva? Chao. La oliva del estetoscopio. ¿Cuál es la oliva del estetoscopio? La burrerita esa que va acá, no, esa es oliva. Por la forma que tiene, una forma de aceituna. Entonces ustedes tocan en la pared abdominal, hacen la palpación profunda y ahí adentro van a encontrar una oliva.
oliva pilórica palpable. Entonces, tríada, más del 90%, pónganle la firma que ese paciente tiene una estenosis hipertrófica del pilo. Así, un momento difícil hacer el diagnóstico con esa tríada. Ya está. ¿Qué hacemos en la ecografía? Vamos a ver una musculatura pilórica engrosada con un área central hipoconiénica. Canal pilórico más de 14 milímetros y de grosor más de 4. El estudio contrastado, o sea, si ustedes quieren, a ver, el cirujano para entrar a una cirugía tiene que estar 100% convencido de su diagnóstico, porque no va a entrar de repente no es, mucha que será, no, tiene que estar bien certero del diagnóstico, porque no va a entrar, digamos, a la adivinanza, sino sería una laparotomía exploratoria para ver qué hay. Pero cuando hacen el diagnóstico clínico primero y luego le hacen un diagnóstico ecográfico en manos experimentadas. Más del 90% la ecografía es totalmente creíble de que se trata de una estenosis hipertrófica. Ahora, si no tienen un ecógrafo o una persona que haga un buen ultrasonido, ustedes van a hacer un rayos X contrastado. El estudio contrastado le dan bario y observan cómo entra el bario, se llena el estómago y queda ahí, no progresa. Van a ver una imagen del estómago agrandado de tamaño y que no progresa, el medio de contraste no progresa hasta el intestino delgado, se queda atorado ahí. Es más, se queda atorado, pero no siempre es totalmente impermeable, ¿no? O sea, no es que está 100% cerrado, sino que puede haber un pequeño pasaje. Entonces es ahí donde el contraste se puede ver cómo ingresa a través del píloro hipertrofiado, pero lo que se ve es un hilito nada más, así. El hilito del contraste, y a los lados se ven dos líneas oscuras. Entonces esto le llaman el signo del desfiladero. Hay un signo que se llama el signo del desfiladero. ¿Por qué? Porque solamente hay una pequeña línea. Y a los lados hay dos líneas negras, que es el signo del doble riel. O también le llaman signo del desfiladero, signo de la cuerda, porque parece una cuerda. Ahora, van a ver también un signo que ya lo vamos a ver ahí, el signo del hombro, como si fuera un hombro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que se ve? Cuando ustedes hacen la incisión y abren, exponen el píloro, ¿qué es lo que se ve? Una zona nacarada, aumentada de volumen, y es más dura de lo normal porque esa zona está hipertrófica. Está con aumento de tamaño. Signo de la cuerda, ¿no? El estómago, líquido de contraste, viene acá y pasa a través del píloro que está hipertrófico. Y apenas pasa un poquito. Signo de la cuerda. Acá, ya, también. Algunos le llaman el signo de la teta, ¿no? Como si fuera una teta acá con el pezón así. No sé, tienen que ser muy imaginativos, ya les he dicho. En imágenes tienen que ser muy imaginativos. Y otro le llaman el signo del hombro, porque como si hubiera un hombro que esté empujando ahí. ¿No? Imagenólogos, lo que van a hacer imagenología. Entonces, cuidado, porque esto puede ocultar otro tipo de diagnóstico. Hacer diagnósticos diferenciales, porque no se puede confundir. Puede haber un reflujo gastroesofágico fisiológico. Recuerden ustedes que puede ser en los niños recién nacidos fisiológico el reflujo. Se caracteriza por regurgitación de la alimentación. ¿Vieron los que tienen niños recién nacidos? Uno para con lo pone acá al hombro para hacerlo eructar al bebé y lo vomita del hombro. Y uno para con olor a vómito de niño. Y siempre es así.
Pero acá no hay vómitos explosivos. Los vómitos de tipo explosivo son característicos de la estenosis hipertrófica del píloro. Y además, el niño que tiene reflujo gastroesofágico normal es un niño que está creciendo bien, tiene buen estado de tiene una buena hidratación. También hay que hacer diagnóstico diferencial con la gastroenteritis viral. Rotavirus, el maldito virus que siempre produce virus y ataca a los niños y produce vómito y diarrea. El rotavirus, el más frecuente. Obstrucción intestinal por vólvulo, hernia trancada. Acá los vómitos son biliosos. Ya no pueden ser, digamos, solamente alimenticios, porque la obstrucción es más baja. Recuerden ustedes, el píloro está más arriba. Entonces, si es una estenosis hipertrófica del píloro, los vómitos no son biliosos. Pero si es una hernia atascada o un vólvulo u otra enfermedad, sí puede dar vómitos de tipo bilioso. Por eso es importante hacer una historia clínica, preguntar bien cómo son los vómitos, cada cuánto vienen, en qué momento vienen, qué color tienen, qué sabor tienen, todo lo tienen que preguntarse. Hiperplasia suprarrenal congénita. Hay vómito, pero hay deterioro del estado de conciencia, un problema hormonal. Las infecciones respiratorias y el adenomioma gástrico. Durante la exploración abdominal se puede encontrar las ondas peristálticas visibles desde el borde costal hasta el epigastrio. Se puede ver a través de la pared abdominal cómo se mueven las ondas. Distensión abdominal, riesgo de broncoaspiración. Signo patognomónico, oliva pilórica. Se encuentra al palpar el cuadrante superior derecho. 60-80% de los casos se encuentra un píloro, una oliva palpable. En los recién nacidos prematuros no es tan fácil hacerlo porque también la oliva es bien chiquitita. Diagnóstico diferencial con la intususcepción. ¿Qué es la intususcepción? Cuando un intestino se introduce dentro de sí mismo. Cuando ustedes se sacan una chompa, por ejemplo, y la manga queda una dentro de la otra, ya así, exactamente igual, esa es la intususcepción intestinal. También el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora, fíjense, tratamiento actual es la cirugía. Cuando el cirujano entra, hace una laparotomía, llega hasta el lugar donde está el píloro, lo que tiene que hacer es la piloromiotomía de Ramsay. Esta cirugía, ¿en qué consiste? Que lo agarra el píloro, ahí, lo expone, hace la laparotomía, lo expone el píloro, lo tiene ahí el píloro, y el píloro tiene todas fibras musculares lisas, circulares, que están hipertróficas y que están produciendo la obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Va y corta en sentido longitudinal todas estas fibras, las corta, pero no corta la mucosa por dentro. No tiene que cortar, no tiene que llegar hasta la luz, solamente corta todo lo que está hipertrófico y está obstruyendo la circulación del alimento. Entonces, ¿esto qué es lo que va a pasar? Se va a relajar. Entonces, y es un procedimiento relativamente fácil. Entonces, una vez que se compensa el paciente, se hace la piloromiotomía de Fred Ramsay, que es la técnica que les acabo de mencionar. Se lo agarra el píloro, se realiza cortes longitudinales, se corta las fibras radiales y esto hace que se relaje todo lo del píloro. Hay un tratamiento farmacológico, sulfato de atropina. Esto se reserva para los pacientes que no pueden ser operados, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna coagulopatía de consumo, algún problema hemorragíparo que no puede controlarse y sangran de todo y no pueden operarse, se les da atropina en goteo por vía endovenosa. El problema es que estos tienen que estar internados, tiene que haber bomba de infusión continua y tienen que estar en
monitoreo de una unidad de terapia intensiva, y esto tiene la finalidad de relajar el píloro y hace que el paciente vaya poco a poco resolviendo el problema. Pero tarda como 2 meses, eso no es tan fácil. Y la otra es el riesgo quirúrgico. Y esto es donde ustedes no quisieron ir, en San José de Chiquito. No lo invitaron, llegó a los de tercero. Llegó el mono. San José de Chiquito. Otro paralelo. De Santa Cruz la Vieja. Bueno, preguntas. 2 temas fáciles, rápidos. Voy a pasar lista ya. Dame la lapicero, por favor. Hoy es 9. Atiendan a la lista Ana Laura Aguirre, Amancio Antelo, Arancibia, Jocelyn Arancibia, Bejarano, Cabello, Calderón, Yanine, Carrara, Castillo Alejandro, Chilo, Jorge. ¿Dónde estás, Chilo? China, Alejandra, Cortés Natalie, Dengue, Jorge, Durán Carlos, Enrique, Elorriaga, Escalante Correa, Escobar, Rocha, Fine Nicole, Fine, Garay, Presente. García, Carla, González, Soria, Gutiérrez, Luciana, Fiala, Orles, Bruno, Lema, Camila, Lisboa, Emily, Lorsey, Nicolai, Manuel de Miguel, Mazo, Gabriel, Mora, Natus Natalia, Nishizawa, Inés, Ortiz Mariana, Ortiz Daniela, Palacios, Paz Ana Bárbara, Paz Toro, Mateo, Pérez Jonathan, Portillo, Quesada Gabriel, Reynoso Alejandro, Rivera Leandro, Ríos Alejandra, Rivero Mariano, Fernanda, Roca Alejandra Roca, Alejandro Salvatierra,
Santander, Saucedo Manuel, César Silva Natalia, Serrate Jimena, Silva José, Tapia Fabricio, Urioste Diana, Vaca Flores Camila, Barber Gabriela, Vargas Gabriel, Vives Camille, de vacaciones. Johnny Moto, Eduarda, Zambrana. Se quedan solamente los que van